Entonces yo lo que sí pude ver que era, como he dicho, un círculo y no era una superficie plana, sino dejaba por las orillas unos destellos de luz y hacía como unas colmenas, como si dijéramos o algo así, pero que a simple vista tampoco lo pude observar bien. Entonces fue cuando cogí los prismáticos y ya no lo pude ver. Pese a las extrañas características del ovni visto por el señor Santolaria Bretos, no es la primera vez que una nave similar se deja contemplar por testigos. Por ejemplo, 20 años antes, el 29 de julio de 1957, en Lagmont, Colorado, se vio un objeto muy parecido, tal vez el mismo, cuya reconstrucción tienen ahora en imagen. Lo extraño es que cuando ellos se dejan ver con frecuencia en una zona, como ocurrió en esta en 1977, no lo hacen en un solo tipo de nave, sino en varios de características diferentes, como si existiera un plan, una estrategia en la que participaran distintas entidades procedentes de diferentes orígenes. Puede que todo sea parte de una maniobra para que nos familiaricemos con su presencia, porque lejos de mostrarse tímidos o huidizos, ellos se dejaron ver por multitud de testigos e incluso se dejaron fotografiar. El 2 de noviembre de 1977, sobre la zona de Sierra Caballera, y a la 1:15 de la madrugada, un miembro local del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos obtenía una secuencia de 4 fotografías. Las mismas que ahora estamos viendo y que muestran una nave portadora de intenso color rojo y una pequeña de color blanco que se aproxima por la derecha. Estas fotografías fueron obtenidas con una cámara cónica T3 dotada de un teleobjetivo de 200 milímetros. Se utilizó película Fujicolor de 400 ASA con una apertura de diafragma f4 y una velocidad 1.8. Son un documento de extraordinaria importancia por mostrar en color y con claridad suficiente una secuencia de la toma de un módulo por una nave portadora. Cuando el módulo ha penetrado en la nave grande, esta cambia de coloración. En la última fotografía, la nave portadora inicia su marcha de la zona. El binomio naves portadoras y módulos de exploración, por utilizar una terminología práctica basada en cientos de observaciones, es casi una constante dentro del fenómeno ovni. Se deduce, siempre con riesgo de equivocarse, claro está, que ellos utilizan sus grandes naves portadoras o naves nodrizas para los largos desplazamientos desde quién sabe qué rincón del universo, y que una vez en las inmediaciones de nuestro planeta salen de ellas esas pequeñas naves auxiliares o módulos de exploración que con tanta frecuencia vemos en el cielo o flotando a pocos metros sobre nuestros sembrados. Esas naves portadoras, como la de Huesca, se han dejado ver y fotografiar muchas veces. Normalmente tienen forma cilíndrica, forma de cigarro puro, y alcanzan tamaños fantásticos, como auténticos portaaviones del espacio. A veces, como una vista en 1961 en Voronezh, en Rusia, alcanzan casi 800 metros de longitud. Fueron muy polémicas allá por los años 50. Su tamaño gigantesco era un inconveniente para que los investigadores escépticos admitieran su existencia. Sin embargo, la abundancia de testigos de estas últimas décadas y las numerosas fotografías obtenidas de ellos, parte de las cuales estamos viendo, han ido obligando a aceptar su realidad como algo indiscutible. Su existencia nos orienta sobre la procedencia de ellos. Esas naves gigantescas sugieren un origen lejano, la necesidad de recorrer largas distancias antes de llegar aquí para asombrarnos con su presencia. Pero el tema no es sencillo ni siquiera en ese aspecto. No todas las naves portadoras tienen igual forma ni parecido tamaño. Las hay que son muy diferentes. Por ejemplo, la que vio Adrián Sánchez en 1974 en la provincia de Sevilla. Iba escuchando la radio cuando de golpe porrazo a mí me dio la impresión de que vi caer, por un lado del coche, yo vi caer una cosa. Pero vamos, no llegué a apreciar exactamente lo que era. O sea, que yo vi una cosa que caía, y simplemente. De momento, claro, si hubiera pensado muy fríamente y demás, como algunos dicen, no era momento de pensar muy fríamente, por lo menos yo claro, me hubiera dado cuenta que si hubiera sido un avión, hubiera chocado, hubiera producido un estruendo, una explosión o algo. Aquello no produjo nada, por supuesto, el ruido era ninguno,
Entonces, claro, hoy me paré del coche, me dirigí, subí una pequeña y enseguida había una especie de valle abajo. Y mi sorpresa fue que cuando llegué allí yo me encuentro allí con una cosa que de momento no pensé ni que fuese una nave, ni muchísimo menos. Yo vi una estructura allí metálica grandísima, luego la medimos y la mancha que había dejado era 175 metros. Y para gran asombro mío veo que empieza a abrirse una puerta de unas dimensiones grandísimas, no sé, vamos, no puedo calcular muy bien, pero sus 12 metros sí bien las tenía. Aquella puerta se abrió ya de una forma muy rara, puesto que no se abrió ni de lado como se abren las puertas normalmente, ni se abrió para afuera, sino fue una cosa como si un tapón se quitara hacia adentro, pero que no sé, pues bueno, yo al menos no le vi ningún, nada que estuviese agarrado, que la agarrara, ya vi que había algo raro. Y en ese momento, por el lado derecho, exactamente por aquella parte, salieron 3 naves, bueno, eran mucho más pequeñas, eran grandes, pero eran muy pequeñas comparadas con la que estaba parada. Una entró, otra entró y la tercera, de una forma muy brusca, tal cuando, vamos, parecía que iba a entrar, se vuelve y se dirige hacia mí y me la dio en lo alto, en un segundo. Claro, yo en aquel momento ya esto lo cuento de una forma de que casi lo tengo muy confuso. Una extraña nave, pero no más extraña que tantas y tantas otras vistas por más de 40 millones de personas, flotando literalmente a 3 o 4 metros del suelo, abriendo su misterioso vientre para recoger 3 pequeñas naves auxiliares y, como es casi habitual, persiguiendo al testigo molesto hasta alejarlo de la zona. Yo salgo, me encontré con el coche, porque yo no fui a buscar el coche, yo no recuerdo haber pensado buscar el coche, sino que lo encontré. O sea, que lo mismo que entré para aquel lado, hubiese entrado para otro, pues me hubiera perdido por el monte posiblemente. Encontré el coche, me metí dentro y llegué, vamos, empecé carretera adelante. Por supuesto, sé que corrí toda una barbaridad porque el coche lo destrocé. Y llegué a una finca. En aquella finca... ¿Pero por qué corrías tanto, Adrián? ¿Qué pasaba? Bueno, por supuesto, debía tener muchísimo miedo. Digo debía tener, puesto que no... Esa parte es la que yo hasta... Desde que llegué y vi la nave grande y demás, sí. Entonces esa parte la recuerdo muy bien, muy nítidamente. Lo que no recuerdo muy bien fue luego ya la segunda parte. Esos 15 o 16 kilómetros que yo corrí con aquel cacharro que se me ponía encima. Luego lo tenía a la derecha, luego a la izquierda. Se iba, aparecía otra vez me lo encontraba en lo alto. Por supuesto... Ese ovni, ese pequeño objeto comparado con la nave grande te iba persiguiendo por la carretera. Sí, se puede decir que me estaba persiguiendo, pero nunca, bueno, una persecución un poco rara, puesto que lo tenía arriba, no era exactamente que me fuera siguiendo atrás, porque aquello... Entonces llegué a una finca y paré, pero allí no me abrían la puerta, y entonces esa vez sí me fui yo para el coche, me monté y seguí, hasta que llegué a una segunda finca, que había una en la misma el borde de la carretera. Allí me paré y yo dije que aquí planto mis reales, de aquí no me muevo yo. Vamos, salga el por donde salga. Total, que ya me tranquilizaron un poco allí, dentro de lo que cabía, y me dijeron que ellos me llevaban hasta el Castillo de las Guardas, y me llevaban hasta el cuartel de la Guardia Civil, y que allí aclararíamos lo que había pasado. Luego ya ocurre la anécdota de que cuando iba por el camino había una casa que estaba como en Andalucía normalmente, muy pintada de cal, estaba el sol pegando, brilló la casa, y le dije a aquel pobre viejo que venía al lado de ella, digo, miren usted, ahí está otra vez. Y aquel hombre me dice, que por cierto el hombre me miraba con una cara un poco, era, vamos, oye, me acuerdo de eso, sí, que el hombre me miraba muy raro. Llegué al cuartel de la Guardia Civil, me recibieron, de verdad, yo le estoy muy agradecido, eso es verdad y quiero que conste. La Guardia Civil se deshizo conmigo, a mí era una mujer de un guardia civil, salió, me preparó tila y no sé, yo cuando me vi ya rodeado de las fuerzas del orden y demás, y me vi allí en el cuartel, yo ya me encontré más tranquilo. Yo creo que ya entonces empecé yo a razonar un poquito, ya empecé a ser consciente de lo que había pasado. ¿Quiénes son? ¿O acaso nos estamos dejando llevar por el romanticismo y los supuestos ovnis no son sino algún prototipo secreto de rusos o americanos? Lo cierto es que nuestra técnica aeronáutica ha experimentado un gigantesco impulso en estos últimos 25 años. Los viajes espaciales han obligado al desarrollo de nuevas técnicas, algunas sumamente sofisticadas, y con toda seguridad se está experimentando en nuevas formas y nuevos medios de propulsión. ¿Sería posible que nuestra tecnología de última hora estuviese en condiciones de fabricar eso que llamamos ovnis?